en los continentes, pueblos que luchan, pueblos presentes, las manos... A pesar de que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, todavía no cumple un año en el poder y que sus índices de aprobación son los más altos del continente americano, existen desde el mes de mayo de este 2019 una serie de protestas que piden su destitución. Por eso, hoy aquí en Continentes nos preguntamos quién está detrás de estos movimientos. Soy Sebastián Salgado y hoy aquí en Continentes estaremos hablando de Andrés Manuel López Obrador y la derecha mexicana. Con estas voces por Hispan TV. Andrés Manuel López Obrador se enfrenta a la primera manifestación masiva en su contra. Miles de mexicanos demostraron el descontento frente a las políticas del presidente en la denominada Marcha del Silencio, que fue convocada a través de redes sociales. Según ellos, el dirigente no está gobernando de forma equilibrada y está generando polarización. No está gobernando para todos. Siento que está generando en nuestro hermoso país una división importante entre esos términos despectivos que él utiliza, entre fifís y chairos. Creo que todos somos mexicanos y todos merecemos ser escuchados. Señalan que hay un incremento en las cifras de violencia y problemas financieros dentro de la petrolera estatal Pemex. Además, denuncian el incumplimiento de las promesas que lo llevaron a la residencia de Los Pinos. Problemas de seguridad, primero que nada, de incertidumbre, y cada vez hay mayor problema para la juventud, realmente que trabaja, que quiere estudiar, no tiene para dónde ir. El problema cada vez más es grave y en 2-3 años este país va a colapsar. Esperemos que no lleguemos a un Venezuela. Hoy en el estudio de Continentes nos acompaña Fernando Buenabat Domínguez. Él es doctor en filosofía, docente y director del Instituto de Cultura y Comunicación de la Universidad Nacional de Lanús, aquí en la República Argentina. Fernando, bienvenido una vez más. Gracias, Sebastián. Gracias por la invitación. Fernando, hoy queremos hablar de México y queremos hablar de la situación política que nos llama bastante la atención. Por un lado, el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene uno de los índices de popularidad más grande de todo el continente. Y por otro lado, al principio del mes de mayo, vemos algunas protestas que todavía no entendemos desde dónde surgen, que piden su destitución. ¿De dónde vienen estos movimientos que de alguna manera u otra tratan de dar un perfil negativo hacia la gestión de López Obrador? Sí, creo que para entender la dimensión hay que decir que López Obrador ganó con el 53% del padrón electoral, que representa una cifra histórica en México. Hacía mucho tiempo que no se concitaba una movilización de masas tan importante en torno a un escenario electoral, sobre todo viniendo de episodios de fraude anteriores y donde parecía que había desaliento, y sin embargo la realidad mostró que al contrario, una necesidad grande del pueblo impulsa a López Obrador a la presidencia. En los primeros 100 días, ese nivel de popularidad que obtuvo con las elecciones se incrementó, cosa que es llamativo porque pasa lo contrario por lo general con otros presidentes. Con posturas duras como meterse con el huachicoleo y otras cosas. Así es, entró a trabajar profundo contra la corrupción y ha tomado decisiones de calibre estructural muy serio. No solamente son medidas de maquillaje, echando a uno u otro, digamos, como dicen en Argentina, jugando para la tribuna. Todo lo contrario, está tocando ejes profundos de una estructura per se largamente corrupta y muy perversa para la estructura económica del país. Ahí se metió a trabajar y creo que eso la gente lo ha aplaudido y lo ha recibido realmente con beneplácito popular, ¿no? Entonces eso te deja claro que los derrotados, la derecha del Partido Acción Nacional y esto que se llama centro-derecha del Partido Revolucionario Institucional, que quedaron prácticamente aniquilados en este proceso electoral, de ahí están tratando de cocinar algunas cenizas que les quedan en una asimetría política muy fuerte, pero con un caudal mediático importante. Y esta es la ecuación que yo creo que hace llamativo que a 3 meses o 4 meses de la asunción de López Obrador,
tengan la audacia, por llamarle de alguna manera suave, de estar pidiéndole al presidente que recién asume que ya renuncie, ¿no? Pero yo creo que por un lado se puede decir es el producto de una debilidad política muy grande de esos sectores de la vida política en México, pero por otro lado es el aliento de una derecha continental que está recibiendo instrucciones desde la Casa Blanca en las que están urgidos de levantar un frente, digamos, de oposición de derecha capaz de empezar a producir ataques, ¿no?, de uno y otro nivel contra el proyecto de López Obrador y contra todo proyecto popular en el continente. Y en esta emisión el equipo de Continentes en la Ciudad de México nos enlaza con el consultor Jorge Aljovín. Jorge, te enviamos un saludo desde Buenos Aires. Hola Sebastián, un saludo hasta Argentina. Jorge, desde tu punto de vista, ¿qué rol juega la derecha mexicana en los ataques que se están viendo contra el presidente López Obrador? Bueno, como tú lo sabrás, Sebastián, pues el triunfo de López Obrador fue arrasador. 30 millones de mexicanos depositaron su confianza en el presidente de la República. Y regresando a la pregunta, efectivamente las marchas tienen su origen en colectivos ciudadanos que, escondidos en el anonimato de las redes sociales, convocan a este tipo de marchas. Y habrá que decirlo, ¿cuál es la importancia de estas marchas? Que ponen en entredicho las acciones del presidente López Obrador. Estos grupos se consideran apolíticos, pero también habrá que decirlo, que en el sustrato tienen un origen de derecha, de centro derecha, y no por una cuestión de una convicción política, sino porque no han conocido más allá de los partidos tradicionales. Un partido tradicional autoritario que hubo en México, que gobernó durante 70 años, como el Partido Revolucionario Institucional, y por otro lado un intento de derecha fallida como lo es el Partido Acción Nacional, que gobernó durante 12 años prometiendo un cambio y que no trajo progreso para los más necesitados en nuestro país. En este sentido, habrá que decir que estos movimientos ciudadanos, teorizando de acuerdo a la revista Atlantic y de un artículo de Moisés Naim, es un paso importante. Esto es, se convocan a estas marchas, pero habrá que decir que no tienen un objetivo político claro, siguen creyendo en la fantasía de que pueden gobernar sin hacer uso de la política, lo cual hace que este movimiento no tenga una articulación y que no tenga un impacto en la sociedad. Habrá que decirlo, pues el pronóstico es reservado, el pronóstico será que las marchas irán en aumento, efectivamente, porque se trata de una política distinta. ¿En qué me refiero a una política distinta? Una política distinta porque quiebra el sistema, un sistema que estaba acostumbrado a las políticas tradicionales del mercado, las grandes políticas de los grandes empresarios, este capitalismo que hemos denominado en México el capitalismo de cuates, el capitalismo de amigos, que solamente beneficiaba a unos pocos y que despojaba a la gente más necesitada de sus problemas reales. Esto es, la clase política tradicional en México se ha desfondado, se ha destruido, y este es un paso importante. También habrá que decirlo, Sebastián, que hay un tema que es muy interesante. Estos colectivos también están apoyados por la oposición, que se encuentra bastante desarticulada porque no han obtenido una mayoría en el Congreso, y hoy por hoy la falta de cuadros de estos partidos que se crearon en la lógica del poder no les han permitido resucitar y dar argumentos claros y concisos en contra de las políticas de López Obrador. En este sentido, yo te diría que las protestas están en aumento en México, pero no han tenido ese impacto que todos quisieran, y habrá que decirlo, López Obrador sigue fuerte, sigue con altos niveles de popularidad, pero su gran reto será pasar de las propuestas a las acciones, más cuando 34 millones de mexicanos están en la pobreza. ¿Vos lo ves como una especie de guerra de desgaste que recién inicia? Porque recordemos que en México las presidencias son por 6 años y esto lleva apenas 6 meses. ¿Es algo que inician con un proyecto a largo plazo o piensan que pueden hacer protestas pidiendo la destitución de López Obrador? En este momento creo que todo proyecto de este género es de mediano y largo alcance. En el corto plazo no tienen posibilidad realmente. Lo han demostrado las propias manifestaciones que han convocado. Reúnen un puñado de personas que
en términos reales. Para la Ciudad de México, que tiene 23 millones de habitantes, reunir a 2.000 o 3.000 verdaderamente no representa caudal alguno. Pero las agencias internacionales saben hacer sus tomas y saben darle una dimensión que, bueno, los que conocemos bien la Ciudad de México sabemos que es insignificante. Así es. Por lo tanto, ya sabemos en dónde está el cerebro del ataque, ¿no? Quiere decir entonces que hay un acuerdo político de esos sectores empresarios de los medios de comunicación, de esos medios en México, particularmente Televisa, TV Azteca y unos sectores periféricos, que están tratando de recuperar algunos espacios perdidos, y especialmente el de la corrupción. Históricamente, la presidencia de la República en México tenía asignado de su bolsillo, de esos gastos de representación que no tienen que comprobarse, fortunas para repartir entre los principales medios de comunicación o los principales comunicadores, por llamarles, digamos, de manera convencional. En México eso se le llama chayote, que es un sobrecito que se le entrega con dinero a un tipo para que hable bien de ti, ¿no? Entonces, este mecanismo histórico del chayote, que es una expresión de la corrupción histórica del gobierno con los medios de comunicación, hoy se cortó. López Obrador dio por finiquitada ese vicio histórico y dijo, si quieren tener dinero, van a tener que trabajar, porque se acabó esto que el gobierno esté dándoles a ustedes fortunas para sus negocios. Y en ese sentido, una de las razones de la rencilla personal contra López Obrador tiene que ver porque le suspendió el chorro de ingresos permanentes que tenían por el chayote, ¿no? Podemos ver ahí reflejado parte de los ataques, podemos decir, del diario Reforma hacia la figura de López Obrador. Esa es una razón. La otra es que los dueños de ese propio diario históricamente son representantes de una derecha que tenía por proyectos muy afincados en, por ejemplo, la privatización del petróleo en México, y que con las decisiones que se han tomado recientemente ven frustrados sus negocios. Esta gente tenía apalabrados 1,000 negocios, por ejemplo, con los aeropuertos. También están frustrados esos negocios, y esa rencilla que tiene que ver más con la cobranza de negocios perdidos, ¿no? Es un lenguaje mafioso, el tirarle al presidente permanentemente acusaciones, incluso hacerlo responsable de cosas que no le corresponden ni por el tiempo, ni por la autoridad, ni por ninguna razón. Sin embargo, todos los días se amasa esto, que es el desgaste permanente, ¿no? Conozcamos ahora algunos datos duros. Andrés Manuel López Obrador asumió la presidencia de México el 1 de diciembre de 2018. Sus políticas de gobierno generaron críticas en diversos sectores sociales y políticos. Estos son algunos datos duros. El 1 de enero, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional se oponía a la creación de una Guardia Nacional. Vamos a pelear, vamos a enfrentar, no vamos a permitir que pasen aquí sus proyectos de destrucción, dijo el subcomandante Moisés. No le tenemos miedo. La cancelación de la construcción del Aeropuerto Internacional de Texcoco generó críticas de los grupos financieros y empresariales. El millonario Salinas Pliego dijo que perjudica las inversiones nacionales y extranjeras. Además, criticó su forma de gobierno centralizada y dijo que las políticas izquierdistas nunca han dado buenos resultados. Ante las políticas de Andrés Manuel López Obrador contra el robo de combustible que produjo una crisis de desabastecimiento, el tradicional partido PRI publicó en enero: el combate al robo de hidrocarburos debe realizarse con estrategia, sin generar afectaciones como las que hoy viven los ciudadanos en distintas partes del país. En abril, la Red Europa Zapatista denunció que las políticas de López Obrador solo buscan despojar a los indígenas mexicanos de sus tierras, sus bienes y destruir sus modos de organización comunitaria. Si con el tren logramos que se incremente la afluencia turística a Palenque, esto va a significar empleos, trabajo. En mayo, el expresidente Felipe Calderón criticó el Plan Nacional de Desarrollo, señalando que está encogiendo la economía y que el plan se parece a una lista de canciones de Arjona. El 5 de mayo hubo marchas convocadas por redes sociales contra el gobierno. Entre sus consignas estaban la renuncia del presidente, le exigían ponerse a trabajar, la falta de crecimiento económico, la inseguridad y la falta de libertad de expresión. Participaron los expresidentes Felipe Calderón y Vicente Fox. El 10 de mayo, el New York Times aseguró que el gobierno de AMLO es tan corrupto como los anteriores. El 21 de mayo, Felipe Calderón consideró que se han tomado decisiones no muy cuerdas
y que le preocupa un poco la concentración de poder que hay, la eliminación o el ataque a núcleos de opinión y de información independientes, además del desconocimiento de entidades autónomas. Y justamente para conocer más sobre este tema, en su paso por Buenos Aires tuvimos la posibilidad de entrevistar al diputado mexicano Gerardo Fernández Noroña, a quien también le preguntamos sobre esta postura de la derecha mexicana sobre la presidencia de Andrés Manuel López Obrador, pero también la postura del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Conocemos la postura de la derecha mexicana, pero llamó la atención otro tipo de oposición como es el movimiento zapatista en Chiapas. ¿Cuál es la postura del movimiento zapatista con López Obrador? Tampoco es nuevo, con todo cariño y respeto a los zapatistas. No es nuevo, en 2006 estuvieron en contra del hoy compañero presidente, ganamos, hicieron fraude, ellos estuvieron en contra. Hicieron la otra campaña, en 2012 estuvieron en contra, en 2018 querían presentar una candidata a María de Jesús, ¿no? Que no logró las firmas y los avales necesarios, hicieron un esfuerzo grande, ellos han estado en contra nuestra, inclusive han llegado al extremo de decir que representamos lo mismo, lo cual es una majadería, francamente, pero para pelearse se necesitan dos y nosotros no nos vamos a pelear con el zapatismo. Aportaron en 94 enorme a ponerle luz a la discriminación, al atropello hacia los pueblos indígenas, llevan mucho tiempo sin salir de su, me parece, ¿cómo puedo plantearlo?, encrucijada política en la que se encuentran, que no han encontrado una salida, no disputan el poder, dicen que hay otra manera, no la han encontrado, pero sí han sido siempre críticos, por decirlo suave, si no es que hasta contrarios nuestros. Así es que no hay sorpresa, pero no comparto ni sus críticas ni su posición. Enlazándonos una vez más hasta la Ciudad de México, Jorge, queremos preguntarte si identificás algunos actores específicos que coordinen estos ataques. Habrá que decirlo en términos muy pragmáticos, Sebastián, ¿a qué parte de la población representan estos colectivos que han convocado a las marchas? Y en general a toda esta gente que se ha plegado a este movimiento, todos los que no votaron por López Obrador. Y así habrá que decirlo, el 1 de julio de 2018, si nosotros comparamos las cifras de las personas que no votaron por López Obrador, serán el 38% si juntamos a los partidos tradicionales del PAN y del PRI. Y por otro lado, si sumamos los votos de los candidatos independientes, suman un 43% de las personas que no votaron por López Obrador. Y en ese sentido, López Obrador obtuvo una mayoría del 53% que se tradujo en 30 millones de votos. Y en el caso de las personas que no votaron por López Obrador, constituyen 24 millones de personas en números cerrados que no votaron por él. Entonces habrá que decirlo así en términos pragmáticos. Si lo vemos en términos numéricos, efectivamente representan 24 millones de mexicanos que están en contra de estas políticas. Pero por otro lado, también habrá que explicar que de acuerdo al lenguaje López Obradorista, este grupo es el grupo conservador y se le ha dado un apodo que son los fifís, esto es, personas que están acostumbrados a los privilegios de la antigua clase política y que no están dispuestos a renunciar a ellos. Y en este sentido tiene la más variopinta conformación. Por un lado tenemos colectivos ciudadanos que se esconden detrás de lo que se denominan organizaciones civiles. Por otro lado tenemos empresarios, medios de comunicación que no están de acuerdo con las políticas de López Obrador. También tenemos a militantes de estos partidos tradicionales y por otro lado expresidentes de la República, que es lo que llama la atención. Por un lado tenemos a Vicente Fox, que en su natal Guanajuato sale a protestar con la misma escolta que le pidió a López Obrador. Y por otro lado, mensajes de Twitter del señor Felipe Calderón pidiendo que se unan a su partido, que era una de las prácticas que más criticaba de López Obrador. Por tanto, este núcleo, este colectivo, podemos ver que es incipiente, pero no tiene un mensaje político concreto que se traduzca en una oferta real para la gente de cara al 2021, sobre todo en las elecciones intermedias. Y esto es muy importante, porque si no hay una articulación del mensaje, solamente se quedará en simples retalías, en simples
quejas que son furibundas y que versan sobre preferencias y no sobre hechos que permitan desestabilizar al gobierno de López Obrador. Entonces, este es el enorme reto. Esto es pasar de estas palabras a un discurso articulado que permita el día de mañana tener ofertas reales, que es lo que queremos los ciudadanos. Esto es, no queremos más polarización, lo que queremos es que existan partidos políticos responsables, ofertas políticas que ataquen los principales problemas del país. La corrupción, en primer lugar; en segundo lugar, los privilegios y sobre todo que nos devuelvan la seguridad a todos los mexicanos. Jorge Alcovín, agradecemos tu participación desde la Ciudad de México. Hablábamos del poder político, hablábamos del poder mediático. ¿Qué pasa con los intelectuales en México? ¿Hay una casta de intelectuales de derecha que también están atacando al presidente? Hay una mafia de intelectuales, ¿no? ¿Cómo es eso? Cuyo gran pope o gran padrino era Octavio Paz. Desde que Octavio Paz hizo aquel congreso en los años 80 que se llamaba La Experiencia de la Libertad, que no fue más que una oda a la economía de mercado, que le trajo a intelectuales adoradores del neoliberalismo para que proliferaran los cantos así del cisne, ¿no? Porque parecía que ya habíamos llegado al fin de la historia y que entonces había que crear toda una corriente de pensamiento neoliberal que había entendido que el mercado... ¿Se adelantaba a Fukuyama, a Octavio Paz? Además, le servía ese platillo jugoso de libertad de mercado a Salinas de Gortari, que vino a ser, pues, lo que ya históricamente supimos, un adalid de la privatización y del desastre económico del país, con el Tratado de Libre Comercio, que fue un descalabro fenomenal para la clase trabajadora en México. En fin, entonces, Octavio Paz se prestó como el pavimentador de la autopista del neoliberalismo en México, proveyendo, digamos, la estructura ideológica que iba a ser necesaria para eso. Su escudero, su fiel escudero... ¿El seguidor de esa autopista quién es? Sí, Enrique Krause, que fue siempre acólito de Octavio Paz, ha tenido siempre la cosa de cuidarle a su ex jefe, su imagen de gran referente, premio Nobel de literatura, etc. No estoy discutiendo ahora su calidad literaria, estoy discutiendo su papel político en México. Y después cuidarle un poco el lugar, porque Vargas Llosa siempre ha querido, ¿no?, disputarle ese lugar a Octavio Paz. Entre ellos tuvieron sus respectivos sacapelas y rifirrafes para ver quién se quedaba con la herencia, digamos, del trono de la intelectualidad. ¿Pero Vargas Llosa podía ocupar ese lugar en México? Podía sí, si hubiera encontrado el apoyo financiero que se requería para eso, porque no es poca cosa. Paz lo tuvo, se lo entregó a Salinas de Gortari y se lo entregaron en términos de estructuras concretas. No había Pero Vargas Llosa fue el que dijo en los 90 que el PRI era la dictadura perfecta. Sí, por eso lo echó Octavio Paz. Justamente en ese congreso que te acabo de decir, llegó como invitado Vargas Llosa y ahí fue donde le dijo que el PRI era la dictadura perfecta. Le dijeron, bueno, ahora ya no eres bienvenido, te regresas, ¿no? Sin embargo, las componendas y los intereses de este sector de la intelectualidad de derechas ha hecho que se rearmen amoríos que han tenido públicamente estos y que han tenido otros lugares de encuentro, por ejemplo Venezuela. Todos estos que son los digamos, personeros como Vargas Llosa, Krause, Castañeda y todos estos que se han reunido 1000 veces en Venezuela para crear desde ahí búnkers de ofensiva contra el proyecto. O más en Colombia, en Bogotá que en Venezuela casi, ¿no? Y sí, operando desde uno y otro. Aquí en Argentina, en Rosario, se encuentran permanentemente para pontificar sobre lo que ellos siguen insistiendo debe ser la libertad del mercado y etcétera. Bueno, Paz en México tuvo con Enrique Krause a su heredero ideal, solo que le quedó chico el puesto a Krause y entonces Krause ha hecho el trabajo negro, el trabajo sucio, no tiene la envergadura intelectual de Paz, no tiene la figura, no tiene el talento, no tiene lo que tuvo el otro. Pero sí muy arropado por Televisa. Muy arropado por Televisa y muy arropado por el dinero de la presidencia, que lo infló a punta de chayotes a Krause y lo hizo, le levantó negocios como su revista llamada Letras Libres, le hizo, bueno, ahora ya multidenunciado de 1000 formas, y le hizo
el caldo gordo a un gran negocio de manipulación de un centro de operaciones de guerra psicológica y de ataques contra López Obrador, donde han transitado muchos millones de pesos para eso, para crear un centro de resistencia de la derecha y desde ahí diseñar ataques mediáticos contra López Obrador. Fernando Buenabat Domínguez, te agradezco muchísimo que una vez más nos hayas acompañado en Continente. Tú sabes que el agradecido soy yo, así que cuando sea posible aquí estaremos. Muchísimas gracias. Y a ustedes gracias por haber compartido este espacio por Hispan TV. Pueblos que luchan, pueblos presentes, las manos firmes, guerreros valientes, la resistencia.